Vamos a compartir la palabra de Dios hoy en Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Si usted a rato me escucha complicada mi modulación es porque tengo una pequeña herida en la lengua, así que no se asuste. Pero voy a hacer todo lo posible por poder modularlo lo mejor posible. Doy gracias a Dios porque nos permite compartir hoy. Es un mensaje con el cual Dios sin duda hace bastante tiempo ha inquietado mi corazón, porque ya he tratado este tema en otras ocasiones, pero no lo he enfocado hacia la familia, no lo hemos enfocado hacia la familia. Hoy quiero hacer un énfasis especial en algo que se llama enseñanza, y el título del mensaje, como ustedes pueden ver ahí, es una buena enseñanza. Y una buena enseñanza es enseñar. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Una buena enseñanza, cuando uno de repente se pregunta, ¿qué sería una buena enseñanza? Denos una buena enseñanza. La mejor enseñanza en esta mañana que podemos recibir es que debemos enseñar. Y debemos dejarnos enseñar y debemos apreciar esa enseñanza de la palabra de Dios. Entonces leamos juntos, vamos al texto que está ahí en Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 6, para que luego oremos y expongamos la palabra del Señor. Quiero pedirles a aquellos que han traído su celular, lo podamos aprovechar de poner en silencio, a que podamos estar atentos, poner atención. El Señor nos permita aprovechar estos minutos que tenemos para poder compartir las Escrituras. Dice así Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Quiero tomarme una libertad en esta mañana y leerles la versión de la Biblia de las Américas. Ahora les pido atención, seguramente ustedes me estaban siguiendo en sus Biblias, solamente ahora les pido atención, una versión que me parece bastante apropiada, que va a apoyar un poco y me va a ayudar de mejor manera a exponer los versículos hoy. Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento. Porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no la abandones y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Amén. Oremos, hermanos, demos gracias al Señor en este día. Señor, una vez más, nos acercamos en confianza a ti y queremos orar y agradecer por tu palabra, por permitirnos, Señor, abrazarnos, por permitirnos, Señor, saludarnos, expresarnos amor, cariño, Señor, y hoy en este instante en el cual tú has dispuesto que podamos disfrutar de las Escrituras, pone, Dios mío, en nosotros un espíritu manso, Señor, humilde, Señor, para recibir la instrucción. Señor, que esta buena enseñanza, que ese enseñar pueda ser algo que asumamos con responsabilidad, que asumamos con disposición y que podamos apreciar, Dios, en este día. Dios, gracias por cada uno de los que nos acompaña en esta mañana, que nosotros podamos con gozo, Dios mío, disfrutar el privilegio de poder tener tu palabra para nosotros. Dios, gracias. Usa mi vida para gloria y alabanza de tu nombre, a pesar de mí, Señor, de mis imperfecciones. Señor, yo te ruego que tengas misericordia de tu pueblo, Señor, y puedas, Dios mío, hoy entregar algo que pueda ser de bendición, de mucha bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro único, buen y sabio Dios. Amén y amén, Señor. Confiamos en la obra de tu Espíritu Santo, amado Señor. Hace unas semanas, puede que ustedes, los que revisan redes sociales,
veía cómo un video ganaba muchos likes. ¿Saben lo que es un like? Un dedito para arriba, me gusta. Muchos compartían un video. Fue repetidas veces compartido. Y en este video aparece un padre que lleva a su hijo a cambiar un regalo que había recibido, al parecer, en su cumpleaños. Y el padre lleva a su hijo, él ya había visto el cambio de regalo, y el niño había elegido una muñeca. Entonces el padre está mirando la pantalla y dice: mi hijo, y cuenta la historia que lo estoy contando, y mi hijo vino a cambiar un regalo que él ya tenía y lo cambió por otra cosa. Muéstrale lo que tú elegiste. Y el niño muestra una muñeca y se ríe. A lo que yo no veo nada malo, hasta el momento. ¿Ya? Si el niño quiso elegir otro juguete, hasta ahí ni un problema. El tema es el siguiente. Porque la razón por la cual eligió el niño la muñeca yo no la sé. En el video tampoco aparece, porque él dice por qué le gustó la muñeca, quizás quería una compañera para algún juguete, no lo sé, no aparece eso en el video. El tema es el siguiente. El tema es que, o lo inquietante del video, fue que la convicción que el padre tenía de que al parecer su hijo, al elegir una muñeca, estaba definiendo su sexualidad. ¿Y cuál fue la declaración? La declaración orgullosa, la declaración de una otra manera en un tono desafiante frente a la pantalla, porque ustedes se han sacado selfie, ¿o no? Bueno, el papá estaba filmando así, se filmaba así. Entonces él mira la pantalla desafiante y apunta con el dedo y dice lo siguiente, y se los voy a compartir de manera textual, en un tono desafiante. Yo los voy a querer sin importar lo que escojan. Yo los voy a querer sin importar lo que escojan. A eso le acompañó si él quiere ser esto, si él quiere ser esto otro, si quiere ser niña, si quiere ser niño, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esa declaración, ¿cómo creen ustedes que reaccionó este niñito que yo creo que tiene que haber tenido no más de 4 años? Si es que tenía 4 años. El niñito miró la pantalla que estaba filmando y gritó ¡wow! ¡wow! Y gritaba, y tenía un hermanito chiquitito. El niño ya pequeño entendía la oportunidad que su padre le estaba dando a su naturaleza pecaminosa, desarrollarse con libertad. Hoy día no vengo a hacer una apología de la sexualidad ni ninguna de esas cosas. De lo que quiero hablar es de algo que hemos abandonado y que el ser humano, hoy nuestra sociedad posmoderna, con tanta libertad abandona. Y las familias también se comprometen con esta premisa de simplemente decir: yo voy a dejar que haga lo que quiera. Si él quiere ser esto, si él quiere ser esto otro. ¿Y sabe lo que hay escondido detrás de eso? Escondido detrás de eso hay un trasfondo. La irresponsabilidad de padres de no querer enseñar a sus hijos. La irresponsabilidad de líderes, de maestros, etcétera, en el lugar en el que estén, para que cada persona tome su decisión, y de manera muy especial, de que niños tomen decisiones no siendo responsables y dejando en manos de quienes no tienen la capacidad para decidir correctamente, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la instrucción, que decidan su camino. Así también nosotros, como ese niño que reaccionó frente a ese grito del padre, frente a esa invitación del padre, porque este padre decía: yo hagan lo que hagan, yo nunca los voy a abandonar. Y sin duda nosotros también reaccionamos así, hermano. Si nuestros hijos escojan el camino que escojan, siempre vamos a amar a nuestros hijos. Eso es algo que eso es propio de nuestra naturaleza, y la palabra de Dios también nos dice que debemos amar a nuestros hijos. El camino que elijan, ok. Pero el tema detrás de esto es algo más profundo, y es lo que quiero enfatizar el día de hoy. Porque nosotros, al igual que ese niñito, también gritaríamos de alegría y diríamos: ¡uh! Si Dios nos dijera: los voy a querer y aceptar sin importar lo que escojan, hagan lo que quieran, yo igual los voy a bendecir. También reaccionaríamos igual que ese niño. Y diríamos: sí, qué bacán, qué rico, ya, démosle para adelante con esto. Lamentablemente para nosotros, a causa de nuestra naturaleza caída, Dios, el verdadero Dios, no se relaciona así con ustedes ni conmigo. Así no se relaciona Dios con nosotros. La palabra del Señor nos dice que Él pone con transparencia delante de nuestras vidas
Él dispone la vida y la muerte y nos dice, escoge pues la vida. Eso está en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 29, un texto que hemos leído ya bastante con los adolescentes. Vemos la actitud de Dios a diferencia de este padre. Vemos la actitud de Dios en donde Él, en vez de decir sigue el camino que tú quieres en base a tu experiencia, en base a lo que sientas, en base a lo que creas, Dios dice no, yo he dispuesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, yo te exhorto, escoge la vida. Él no dice ya, ahí tú ves lo que te convenga. No es así. No es así el modelo de Dios. Yo sé que a veces hoy va a chocar mucho más con nuestras mentes y con lo que el mundo, con lo que vemos en las noticias, en los documentales, va a chocar bastante. Podemos ser tachados de sectarios, de retrógrados, de totalitarios, etcétera, etcétera. Pero el modelo de Dios implica esto, implica cosas muy importantes. Es más, en su palabra encontramos testimonio de cómo Dios mismo es quien enseña y aconseja a sus hijos. El Salmo 16 en el versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Elegí este texto, pero hay muchos más. Pero aquí hay una relación personal del salmista con Dios donde él reconoce que Dios se involucra en su enseñanza, que no lo deja a la deriva, que no le dice yo te voy a aceptar según como seas, haz lo que quieras, no. En donde él dice, vamos, yo siento tu consejo, enseñas mi conciencia. Pero si hay algo que debemos destacar en esta forma en la cual Dios quiere indicarnos el camino, porque eso significa enseñar. La palabra enseñar de manera particular en el texto que hemos leído en Proverbios, en el versículo, déjenme ver, en el versículo 2 de manera especial donde dice os doy buena enseñanza, significa indicar el camino, indicar el camino. Lo que debemos ver y notar en este deseo y en esta obra de Dios, que Él nos hace un constante llamado, y es el de asumir nosotros la responsabilidad de enseñar. Yo creo que usted ha escuchado un texto que voy a leer, cuando la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso está en Oseas 4:6. ¿Usted sabe por qué al pueblo le faltó conocimiento? No sé cuántos han leído el libro del profeta Oseas y han notado cuál es el reclamo que vemos ahí y por qué faltó conocimiento. El contexto de esta declaración nos cuenta que ese conocimiento faltó porque no hubo nadie que asumiera la responsabilidad de enseñar. Hay un reclamo a los sacerdotes también en ese texto de Oseas. Y mucho menos existía la disposición en el corazón para recibir la enseñanza. No se apreciaba la perfecta voluntad de Dios. Se había abandonado. Entonces cuando la Biblia dice, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento, porque le faltó conocimiento, principalmente es porque no había disposición en nadie, no había una disposición en las personas para querer enseñar, para querer asumir la responsabilidad. ¿Cómo una persona sabe qué hacer y qué no hacer? ¿Cómo un niño sabe qué es bueno y qué es malo? La sociedad se lo debe decir, su corazón se lo debe decir. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que nuestro corazón es engañoso y es perverso. La Biblia insiste muchas veces en la responsabilidad que nosotros tenemos, en primer lugar, de adquirir conocimiento y de enseñar ese conocimiento que vamos adquiriendo. Lo hace por medio de demandas directas. Hace un tiempo predicamos un texto en Deuteronomio, en donde veíamos que Dios a través de Moisés exhortaba al pueblo y le decía que constantemente tenían que repetir las palabras, que constantemente tenían que enseñarlas a los hijos, que tenían que escribirlas en los dinteles de las puertas de sus casas, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Un llamado constante encontramos en la Biblia a comprometernos a enseñar. ¿Y qué enseñamos entonces? Tal como la palabra de Dios nos dice, enseñamos la ley de Dios, enseñamos su verdad, enseñamos esta verdad que está revelada en las Escrituras. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Hoy quizás estoy haciendo un mensaje
en donde estamos recorriendo algunos otros textos, suelo enfocarme directamente al pasaje que nos convoca, pero hoy quiero usar algunos textos para que podamos reafirmar esto que el Señor nos está hablando. Según de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, y seguramente vamos a pasar al 16 también, donde dice la palabra del Señor. Y aquí nos preguntamos, ¿qué enseñamos? Nos preguntamos, ¿cómo saber qué hacer y qué no hacer? Dice el versículo 14, 15 y 16 vamos a leer. Pero persiste tú, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, que él se persuadió de esto, sabiendo de quién has aprendido. Fíjese que hubo alguien que hizo algo por este Timoteo. Y el versículo 15, que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? La Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El énfasis, el camino a donde apunta, más que ser buenas personas, más que lograr cosas, dice sabiduría para salvación. Y el versículo 16 remata y dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Distintas formas y maneras de enseñar, distintos énfasis de la enseñanza. La instrucción es un énfasis de la enseñanza, la corrección es un énfasis de la enseñanza, el redarguir es un énfasis de la enseñanza. No estamos hablando de cosas distintas, seguimos hablando de enseñar y comprometernos en esa realidad. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra del Señor. La Biblia, entonces, queridos hermanos, nos habla innumerables veces de los beneficios de la sabiduría. La palabra de Dios define la sabiduría como el temor al Señor. La palabra de Dios define la inteligencia como el hecho de apartarse del mal. El énfasis que hoy quiero darle a los versículos que vamos a exponer es respecto de la necesaria obra de poder enseñar, de poder comprometernos en beneficiarnos de lo que Dios ha dispuesto para nosotros y de cómo este medio de enseñar, de disponerse a la enseñanza, de apreciar la enseñanza de la palabra de Dios, es la forma en la cual el Señor ha dispuesto que podamos vivir en paz con los hombres y en paz con Dios. Lo primero de lo cual quisiera enfatizar es hablar de la responsabilidad de enseñar. Nosotros, la iglesia, nosotros los padres, nosotros en cualquier contexto en el cual nos encontremos, tenemos una responsabilidad clara. Y esta responsabilidad es la de enseñar. Y a diferencia de la ilustración o de la experiencia que les contaba al comienzo de este video, de este padre orgulloso de dejar a sus hijos descubrir lo que ellos piensan que es lo bueno y que es lo malo, la palabra del Señor nos dice, no, tú instruye. Vamos a hacer una lectura diferente hoy de los textos. No voy a ir versículo a versículo en orden, sino que voy a ir rescatando algunas ideas que están en los versículos y voy a desordenarlo un poquito. El versículo 1, en la primera parte, dice lo siguiente: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. El versículo 3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y único delante de mi madre. La primera parte del versículo 4 dice: y él me enseñaba y me decía. ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos textos? ¿Qué es lo que vemos con claridad? Nosotros vemos con claridad un compromiso. Vemos con claridad una disposición. Podemos inferir que ha habido un proceso. Podemos ver claramente que este padre del cual está hablando el proverbio ha enseñado, se ha dispuesto. La enseñanza no es solo repetir conceptos. La enseñanza no es solamente decirle a una persona, ve a ese lugar. Verdaderamente enseñar en la Biblia es comprometerse y acompañar
a aquel que estás enseñando. Ocupemos otra palabra, discipulando. El texto entonces hace énfasis. Hijos, oigan la enseñanza de un padre. Luego dice el versículo 3 que leímos, porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y único delante de mi madre. ¿Qué fuerza tiene ese texto en el versículo 3? En donde el escritor de Proverbios reconoce la preocupación que hubo de sus padres, de su padre por enseñarle y la preocupación de su madre de estar atenta. Eso significa que fue delicado delante de los ojos de su madre. Eso significa que él fue único delante de su madre, que hubo una preocupación, que no fue simplemente dejarlo que hiciera lo que quiera, sino que había atención sobre él. Fíjense el relato. El relato muestra y dice que este mismo que enseña, que este padre que enseña, ya fue enseñado por otro. Eso es muy importante para nosotros. Tenemos la responsabilidad de enseñar. La Biblia insiste en esto, queridos hermanos. Tenemos la responsabilidad de enseñar. El versículo 4 dice, y él me enseñaba y me decía. Y él me enseñaba y me decía. Él me hablaba. Él me expresaba. Él estaba preocupado de mi formación. Mi madre estaba atenta a mí. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos atentos? ¿Cuántos de nosotros hoy asumimos esa responsabilidad en nuestras familias? ¿Cuántos de nosotros asumimos esa responsabilidad de indicar el camino a nuestros amigos, a los que amamos, a los que están con nosotros? Porque el Evangelio no es una cuestión de experimentar y decir, yo creo que esto es lo correcto. El Evangelio y la vida cristiana implica responsabilidad. Implica compromiso de nuestra parte. Implica asumir que no somos igual que el mundo. Enseñar es más que traer a los hijos a la iglesia y leerles la Biblia. Es mucho más que eso. Permítame ilustrárselo de la siguiente forma. Enseñar no es apuntar hacia dónde ir, sino acompañar hasta el lugar, dar las indicaciones correctas, preocuparnos que la persona llegue donde nosotros queremos que llegue. Porque cuando usted le dice a la persona, ahí está Cristo, ahí hay salvación, nosotros no nos podemos quedar en este punto y decirle, lleve y camina hasta allá. Debemos saber en base a nuestra propia experiencia de enseñanza de que necesitamos acompañar a las personas. De que necesitamos preocuparnos de que llegue hasta donde le estamos indicando. La palabra de Dios insiste en esto. Por eso es muy importante que nosotros hoy, frente a la moda, porque esto es una moda, frente al llamado que nos hace la sociedad de experimentar y dejar que la gente haga lo que quiera, nosotros digamos no. La Biblia dice algo totalmente contrario. La palabra del Señor me muestra a un Dios soberano, eterno, que podría haberme dejado a la deriva y el mundo estaría mucho peor de lo que está ahora, pero Él se involucrado en nuestra enseñanza, como decía el salmista, Él aconseja mi vida. Él guía mi vida. Queridos hermanos, nosotros debemos asumir la responsabilidad de enseñar. Y qué bueno en esta mañana también considerar y tomar el ejemplo de la reforma que impulsó Nehemías. Hay un versículo ahí en uno de los capítulos de Nehemías en donde la palabra del Señor nos cuenta que los levitas leían la ley del Señor, leían la palabra de Dios con claridad. Pero ellos no solamente la leían con claridad, sino que dice que ellos le daban sentido a esas palabras. ¿Sabe lo que significa eso? Compromiso. Significan los textos que leímos en Proverbios, en donde vemos que hay algo que oír. Porque cuando el texto en Proverbios dice, oíd la enseñanza de un padre, es porque hay algo que oír. Porque hay alguien que está asumiendo la responsabilidad de decir algo. No está guardando silencio.
Y la enseñanza del padre no es sacarse una selfie y decir, yo voy a amar a mis hijos, escojan lo que escojan, hagan lo que quieran, yo voy a dejar que ellos hagan lo que quieran. No, el amor de un padre, de una madre, el amor de una comunidad por sus hijos, por su familia. Es decir, yo voy a comprometerme a poder mostrarle un camino de verdad a aquellos que amo. Yo voy a comprometerme a corregirlos. Yo voy a comprometerme a estar en el proceso con ellos. Yo voy a comprometerme a seguir adelante. Porque creo que Dios ha dado ese modelo para que nosotros podamos vivir en paz con los hombres y con Él. Es un compromiso que como familia debemos asumir. No podemos simplemente decir, yo lo hago de esta manera. No es así. Esta es mi forma de hacer las cosas y la forma en la cual Dios hace las cosas. ¿Qué es lo que su palabra dice? Compromiso total, responsabilidad de nuestra parte hacia aquellos a los cuales Dios ha puesto para enseñar. Gloria a Dios. El obrando. Me hace mucho ruido mientras estoy compartiendo con ustedes este texto en Nehemías. El poner sentido implicaba no solamente que yo me parara acá y leyera la Biblia y ahora ustedes entiendan y vean lo que hacen con los versículos, sino que en comunidad estamos poniéndole sentido a las palabras, tratando de traducirlas en nuestras vidas. Y sabemos que si alguno queda con duda o no está de acuerdo con algo que estoy diciendo, vamos a tener la libertad de compartirlo. Eso significa poner sentido a las palabras. Compromiso, responsabilidad. ¿Cuánto me demoré en leer el proverbio? 3, 4 minutos. ¿Cuánto me demoro en exponer el proverbio o en darle sentido? 40, 45 minutos. Implica responsabilidad. Imagínate con un hijo, con una hija. Imagínate quizás si tienes que estar a cargo de un sobrino, de una sobrina. O los abuelos que a veces les toca estar a cargo de los nietos. O aquellos que nos toca liderar un grupo de personas. Responsabilidad. No es simplemente juntarlo y decirle, esto es lo que Dios dice, esto ya, ustedes verán lo que hacen. Responsabilicémonos, queridos hermanos. Pero también, junto con la responsabilidad de enseñar, la palabra del Señor en estos textos nos dice que tenemos que disponernos para ser enseñados. El texto dice, en el versículo 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Disposición. Versículo 4, la segunda parte del versículo 4 dice lo siguiente, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Continuamos en el 5 y dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Se fijan la intencionalidad? El oír, cómo he usado el verbo. Ustedes oigan, hay algo dispuesto, hay alguien que está enseñando, hay una responsabilidad de parte de los padres, hay una responsabilidad de parte de la iglesia, hay una responsabilidad de parte de los que nos aman a enseñarnos la palabra de Dios. Pero hay disposición en nosotros. Está el recibir la exhortación de la palabra que nos dicen, oigan, que nos dice, estén atentos para que conozcan cordura, para que puedan recibir entendimiento. Está la disposición en nosotros, como dice el versículo 4, retenemos en nuestro corazón las razones que se nos dan, guardamos los mandamientos del Señor para vivir, adquirimos sabiduría, adquirimos inteligencia. Palabra de Dios para nosotros. Conocer cordura significa ganar entendimiento. Oíd, prestad atención, son demandas a disponernos, queridos hermanos. Cuando el versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, claramente está indicando una disposición de nuestro corazón. A veces uno piensa de manera equivocada que es simplemente sentarse y escuchar. Y de una u otra manera el Espíritu Santo, sobre todo, pensamos que algo va a pasar. Tiene que haber una disposición en el corazón que sin duda es motivada e incentivada por el Espíritu Santo. Pero nosotros no debemos resistirla. Entonces, la palabra del Señor insiste en esto. ¿Cuál es la disposición de aquel que está siendo enseñado?
Si estamos asumiendo la responsabilidad de enseñar, ¿estamos asumiendo también la responsabilidad de disponernos a ser enseñados? ¿Estamos con humildad acercándonos a la enseñanza del Señor? Disponerse a ser enseñado es mucho más que venir un domingo a la iglesia o a las reuniones, aunque esto es un gran paso. Pero disponerse a ser enseñado es mucho más que venir a un culto, a un estudio bíblico, a un discipulado. Es mucho más que recibir la buena intención de alguien, oye, ¿puedo ir a tu casa a enseñarte? Sí, ven nomás. Es mucho más que eso. Los textos que leímos hablan claramente de una disposición de nuestro entendimiento, de un ejercicio de nuestra voluntad. El texto en el versículo 4 dice, retén en tu corazón, guarda, no dejes que se te vayan. Eso dice el texto. Disponerse a ser enseñado es prestar atención, es buscar instancias para aprender, es pedir ser enseñado, es disponerse a retener la enseñanza, una ejecución intelectual. Disponerse, retener significa seguir de cerca la enseñanza. Es guardarla, porque dice, guarda mis mandamientos. ¿Qué creen ustedes que es guardar mandamientos? ¿Tomarlos y meterlos en un cofre? No. El énfasis de la Biblia de guardar los mandamientos es que esto que hemos retenido lo podamos cumplir, lo podamos practicar. Disposición. Tenemos que disponernos a ser enseñados. A los jóvenes yo les digo en esta mañana, dispónganse a ser enseñados. Si hay padres que están preocupados por entregarles conocimiento, por entregarles palabra de Dios, si hay una iglesia que está preocupada de generar instancias para que ustedes puedan aprender, a los hermanos, a las hermanas, le hablo también, que está asumiendo la responsabilidad de enseñar, entonces recibamos la exhortación de la palabra que nos dice, disponte, presta oído, pone atención, guarda los mandamientos, retén las palabras, compra sabiduría, compra inteligencia. Eso significa adquirir. La fuerza de la palabra es compra. ¿Por qué compra? Porque está haciendo un énfasis en la persona. Haz tú una acción. Tú disponte, anda tú y haz algo para que esa sabiduría venga, para que esa inteligencia pueda expresarse en tu vida. Pero necesito hablar de lo más importante en esta mañana. Y fue algo que sin duda dibujé al comienzo. Necesito hablar de la valoración y del aprecio que usted y yo tenemos por la enseñanza de Dios. Porque no sacamos nada con responsabilizarnos con enseñar. Yo he conversado con muchos papás, amigos. Pancho, Francisco, pastor, amigo. De verdad, yo te prometo que yo me he responsabilizado. Estoy enseñando a mis hijos. He hablado con jóvenes, con hermanos de la iglesia. Pastor, estoy haciendo un esfuerzo por disponerme a buscar las instancias, a guardar los mandamientos. Lo estoy haciendo, créame que sí. Pero si esas dos acciones no están motivadas, no son el combustible de esas acciones, no son la valoración de estas cosas, principalmente de la palabra de Dios, entonces de nada nos va a servir y vamos a estar haciendo cosas que nos van a producir vida. El texto en el versículo 2 dice lo siguiente. Hermoso el texto del versículo 2. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. ¿Se fijan la actitud de este padre que enseña? Él mismo tiene una valoración de lo que está dando. Cuando tú enseñas, amado hermano, ¿eres capaz de decir, yo le estoy dando buena enseñanza? ¿Valoran lo que estamos entregando? ¿O simplemente tenemos puesta la esperanza de que puede producir algo en ese hijo rebelde, en ese hermano que está en pecado? ¿O nosotros mismos decimos, no, si esto que yo estoy enseñando es bueno, yo lo aprecio, lo valoro, es la palabra de Dios? Soy capaz de decir, esto es una buena enseñanza. Y continuar, no desamparen mi instrucción, no desamparen mi ley, porque tengo la convicción de que lo que te estoy diciendo es algo bueno. Es la palabra de Dios. El versículo 5 continuaba y dice,
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6, no las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿Cuál es la diferencia que encontramos con los versículos que leímos respecto de disponernos? Vemos ya una cuestión más emocional, más de afecto, no tanto de voluntad, en donde dice retén, guarda, oye, presta atención, disposición de una voluntad. En los textos que leímos ahora vemos ya algo más de apreciación. No sé si ustedes lo perciben de esa manera también. Más de una valoración de lo que estoy haciendo y de lo que tengo. En donde dice que la enseñanza es buena, en donde dice que no debemos olvidarnos ni apartarnos de ella, en donde dice el versículo 6, no la dejes, no la abandones, en donde dice el versículo 6, ámala y te conservará. Cosas de afecto. Esto es esencial, hermano. Es esencial. Quien no valora el esfuerzo por instruir a alguien, quien no valora el esfuerzo del otro por instruirlo y el propio por dejarse instruir, y por sobre todo quien no valora el contenido de la enseñanza, que es la palabra de Dios, nuestra manera de enseñar, nuestro camino, no va a poder asumir la responsabilidad de enseñar la voluntad de Dios y mucho menos se va a poder disponer a recibir esa enseñanza de la voluntad de Dios. Porque todo lo que conduce el mensaje de esta mañana es el hecho, a diferencia con la ilustración que hacíamos de este padre que quiere darle la oportunidad a sus hijos de escoger su camino, es que nosotros decimos, no, nosotros queremos dar una dirección y acompañar, pero no es cualquier dirección, hay una valoración por lo que las Escrituras nos están dando. Llegamos a este punto entonces a hablar de las ganas, llegamos a hablar del deseo, llegamos a hablar de la motivación. Y esto es lo que usted y yo no podemos falsear. Porque yo agradezco al Señor de verle esta mañana, hermano. De verdad que estoy feliz. Estoy feliz de verle, de que muchos de ustedes quizás venciendo alguna enfermedad, alguna disposición negativa del corazón, han dicho, necesito estar. Doy gracias a Dios por la responsabilidad de los padres, que quizás muchos llegan tristes porque quisieran que sus hijos los acompañaran. Otros están contentos porque sus hijos les están acompañando. Doy gracias a Dios por eso. Pero si hay algo que yo no puedo ver ni percibir es la valoración que usted tiene en su corazón. Es si para usted es valioso la palabra de Dios. Si para usted, más allá de los beneficios que pueda obtener de ella, está decir, Señor, es tu palabra. Señor, eres tú el que ha querido hablarme a mí. El que no me quiso dejar ciego ni sordo, sino que abrió mis oídos y le dio vista a mis ojos para poder entender que no es simplemente a través de la experiencia saber qué es lo bueno y qué es lo malo. A mí me van a perdonar los que piensan diferente a mí. Yo ya he tenido discusión y conversaciones. Soy una persona convencida de que no es necesario decirle a las personas, equivócate para que aprendas. Creo que la Biblia es clara en esto y dice que las cosas que antes se han escrito para vuestra enseñanza fueron dejadas. No podemos asumir esa irresponsabilidad. No, déjalo que se equivoque nomás. Tenemos que comprometernos con el modelo que la Escritura nos da para la familia. Y luchar contra el posmodernismo que nos dice, no, tienes que dejarlo. Incluso se están gestionando leyes para dejar que los niños elijan su sexualidad. Se gestionan leyes para darle libertad a las personas sabiendo que somos esclavos del pecado sin Cristo. Y hoy hemos visto, estos días hemos visto claramente la esclavitud del pecado. No solo en el ataque a la capital francesa, sino que también en lo que refleja el hombre que recién porque un país famoso es atacado, quiere orar, quiere hacer algo, cuando hay tantas personas sufriendo. Eso es el reflejo de nuestra naturaleza caída y Cristo trae una respuesta. Y nosotros tenemos que darle sentido a esa respuesta. Apreciar la enseñanza es considerar la salvación y a Cristo como lo más valioso.
Por lo tanto, nosotros nos gozamos y agradecemos que alguien quiere enseñarnos. ¿Usted se goza cuando ve que alguien quiere enseñarle? ¿Se ha puesto a meditar en eso y a decir, Señor, que alguien quiera tener tiempo para guiarme? Gracias, Señor. Me alegra, me gozo que alguien quiera enseñarme la palabra. Me gozo que alguien quiera decirme, amigo, no vayas por ahí, ve por ahí. Que es el camino del Señor. Si no lo ha hecho, yo le invito esta mañana, gócese, alégrese, porque no todos tienen esa oportunidad. No todos los padres a los que son hijos, no todos los padres están preocupados de decirle a sus hijos, este es el camino del Señor. Nos gozamos y nos alegramos por tener la oportunidad de enseñar la voluntad de Dios a los que enseñan. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá y compartimos las Escrituras con nuestra familia? Con aquellos amigos que queremos que conozcan a Cristo. ¿Tú te gozas por poder enseñar a otros? ¿Te produce alegría, Señor? Puedo dar a conocer tu palabra. Y eso me produce gozo. Estoy súper triste porque hoy día me salieron todas las cosas mal, pero estoy alegre porque puedo enseñar tu palabra, Señor. Estoy alegre porque alguien está preocupado de decirme, amigo o amiga, este es el camino de la verdad. Y mi preocupación no es para que me den el gusto, no es para que te den el gusto a ti, sino para que glorifiques a Dios. Porque en eso está nuestra esperanza. Y tú y yo, hermano, usted y yo hemos vivido esa verdad. Y esa es nuestra preocupación. De verdad que nosotros, en el fondo, y ese debe ser nuestro estímulo, no ganamos nada con que ustedes estén ocupando una silla. Nuestro premio más grande como iglesia es ver que Dios está transformando sus vidas, es ver que ustedes están queriendo confiar en la palabra de Dios, es ver que ustedes se están disponiendo a enseñar esta palabra a sus hijos, es ver que eso les produce gozo. Señor, puedo enseñar, aleluya, Señor, puedo recibir tu enseñanza, Señor, y es tu enseñanza. Nos gozamos y alegramos por querer ser enseñados y damos gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Porque en su corazón hay una estimulación a querer ser enseñados, reconociendo que no queríamos escuchar las bondades del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes se gozan por eso? Decir, Señor, yo no quería aprender. Señor, yo no quería escuchar. Hoy día no me quería levantar, pero llegué. Me gozo porque tú dispusiste mi corazón. ¿Para qué? Para ser enseñado por ti, no por una filosofía hueca, no por la sociedad, ni por lo que está de moda, sino por el Dios Todopoderoso, que nos habla a través de su palabra. Porque no enseñamos sabiduría de hombre, porque este padre que habla en el proverbio pareciera ser un padre arrogante en el cual dice, escucha mi enseñanza, pero no olvidemos que la enseñanza de ese padre es la enseñanza que el Señor le ha dado. Los 3 primeros proverbios, usted hoy día en la tarde va a tener tiempo, no le va a tomar mucho tiempo. Si es que es 5 minutos, 7 minutos, si es que... Lea los 3 primeros proverbios, proverbios 1, 2 y 3, y usted se va a dar cuenta que eso que el Padre dice, que es su enseñanza, es el temor a Dios. Es la palabra de Dios. Es esa sabiduría. Entonces aquí no es un padre diciendo, yo generé mi sistema, yo construí una cosmovisión, yo desarrollé una filosofía, síguela. No. Es un padre insistiendo en seguir el camino del Evangelio. Porque el Antiguo Testamento nos habla también del Evangelio. El Evangelio no es una sorpresa que aparece cuando Cristo llega. El Evangelio es un llamado a través de toda la historia, para todos los hombres. Si usted discrepa conmigo, le invito a leer el libro, la carta a los Hebreos, y ahí aclarará muchas dudas. El Evangelio es un llamado para todos. Un nuevo corazón aprecia la salvación, por lo que agradece al Señor el poder crecer en ella. Concluyo, queridos hermanos, para aprender a vivir juntos, debemos disponernos a aprender la voluntad de Dios, a vivirla y a enseñarla. No podemos, y insisto en esto, no podemos abandonar la demanda de Dios que nos dice, instruye y déjate instruir. No podemos caer en la moda
de sentirnos con la libertad de simplemente dejar a nuestros hijos a la deriva, de dejar a nuestros amigos a la deriva, de dejar a nuestros hermanos a la deriva. No podemos, hermanos. La palabra de Dios no nos lleva y no nos conduce a eso. Valorar la salvación, el contenido de la enseñanza, debe disponer nuestro corazón a ser enseñados y así también enseñar a otros, en nuestras familias, sin dudarlo. Creo que este debería ser el gran esfuerzo que cada día debemos hacer juntos. Y en esto, sin duda, muchos de nosotros, incluyéndome, debemos pedir perdón al Señor. Porque a veces nos afana cocinar, nos afana que no tenemos dinero, nos afana ir a buscar a la hija al colegio, nos afana descansar unas horas más y dormir más. Pero ¿cuánto nos afana el comprometernos con esto que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuánto nos estimula a decir, Señor, hoy me debo levantar para enseñar a mi esposa, para enseñar a mis hijos y para enseñar a quienes tú has puesto delante de mí? Señor, hoy me debo levantar porque aún desconozco muchas cosas de tu palabra. Hoy me dispondré a ser enseñado por ella. Señor, hoy me levanto y me dispongo a ser enseñado por tu palabra y me responsabilizo de enseñar a otros porque yo valoro tu palabra. Porque para mí tu palabra es un deleite y es vida y es abundancia. En todas áreas la palabra de Dios produce abundancia para nosotros. Puede, hermanos, que muchos de nosotros nos atrevamos a asumir la responsabilidad de enseñar e involucrarnos en la formación de nuestros hijos, esposas, esposos, padres, parientes, amigos, hermanos en la fe. Digo esposos y esposas porque no es solo la responsabilidad del esposo enseñar a la esposa, sino que la esposa también enseña al esposo. Es algo mutuo. Esto se llama, ayúdenme con la palabra, ayuda idónea. Idoneidad. Idoneidad. ¿Qué significa eso? Somos útiles los unos a los otros. Podemos comprometernos y responsabilizarnos de enseñar. Podemos incluso disponer nuestro corazón a ser enseñados. Pero hay una pregunta con la cual finalizo. ¿Cuántos tomaremos la palabra de Dios y una sana reflexión en ella, poner sentido a esta palabra, como la fuente de la cual se va a alimentar nuestra responsabilidad y nuestro deseo de enseñar? Ese es un gran desafío para nosotros hoy. Un gran desafío. Yo puedo salir de acá y decir, lo que le entendí al pastor es que debo responsabilizarme de mis hijos. Pero ¿de qué forma te vas a responsabilizar de tus hijos? Lo que le entendí al pastor es que debo disponerme a escuchar la enseñanza. Ok, voy a buscar una enseñanza con la cual comprometerme y adherir. Lo que le entendí al pastor que debo valorar lo que se me enseña. Cualquier cosa que se me enseñe la voy a valorar. No. El centro del mensaje de hoy es la Escritura. Es la palabra de Dios. Esa que es inspirada por nuestro Señor. Dios nos bendiga en esta tarde, queridos hermanos. Y roguemos al Espíritu Santo para que siga obrando en cada una de nuestras vidas. Amén. Aprendamos a vivir juntos. Una buena enseñanza para nosotros hoy es enseñar. Una buena enseñanza para nosotros hoy es enseñar. Comprometámonos, vamos contra la corriente. No acudamos al llamado del posmodernismo, sino que vamos y digamos, hay verdades absolutas que están en la palabra, creamos en ellas y demostremos con nuestra vida que estas verdades sí producen fruto. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie para orar y dar gracias a nuestro buen Dios en esta tarde ya.